El rey Carlos III fue coronado en una ceremonia plagada de numerología, rituales oscuros y la presencia de un siniestro ser. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Como saben, el pasado 6 de mayo fue coronado el rey Carlos III de Gran Bretaña, sucesor de su madre, Isabel II. Y hoy, como corresponde, veremos el lado B, el lado oscuro, ritualístico y siniestro de esta ceremonia que nadie les mostró. Y comencemos por lo obvio, y es que ese número siempre está presente. El rey Carlos fue coronado el sábado 6 de mayo, siendo 6 más 5, 11. Y todo casualmente a sus 74 años. 7 más 4, el 11, un número que nos acompañará constantemente a lo largo de este video. Pero además, una coronación que ocurrió durante un sábado, el día del Sabbat, que si bien es el día sagrado de las religiones judaicas, también es el día de la brujería y los aquelarres. Una coronación que ocurrió 7 meses y 16 días después del funeral de su madre Isabel II, el pasado lunes 19 de septiembre de 2022. Un lapso de tiempo que podemos verlo de una forma diferente y perturbadora. Del 19 de septiembre al 19 de marzo son 6 meses, ¿verdad? Y si avanzamos 6 semanas, llegaremos al 30 de abril, fíjense, del 19 al 26 de marzo, 2, 9, 16, 23 y 30 de abril. Y si ahora, y como se imaginan, avanzamos 6 días, llegaremos a la fecha de la coronación del rey Carlos III, el 6 de mayo. 6 meses, 6 semanas y 6 días exactos, ya que tanto el funeral de Isabel como la coronación de Carlos ocurrieron a las 11 de la mañana, siendo además la coronación de Carlos III un día 6, el 666. Curioso, ¿verdad? ¿Creen que es una cuenta muy forzada? Esperen que esto recién comienza. De lo que vamos a estar todos de acuerdo es que este fue un evento trascendental y por eso no dejan ningún aspecto al azar, incluyendo la fecha. Y más allá de su relación con el 666, con el número de la bestia, la semana de la coronación del rey Carlos fue una de las más oscuras y ritualísticas del año. Y es que comenzó con el último 30 de abril, la conocida Noche de Walpurgis, la Noche de las Brujas, que da paso al 1 de mayo, la noche opuesta a Halloween. Y no solo el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador en conmemoración a los mártires de Chicago, sino que además, siendo el día en que en 1776 fue fundada la Orden de los Illuminati. Pero además, y como broche de oro a una semana mágica, la noche del 5 de mayo, anterior a la coronación, ocurrió el eclipse de la luna de Flores. Un eclipse muy curioso, porque ocurre con luna llena y durante la floración de primavera. ¿Realmente creen que para la coronación de Carlos no consideraron estos aspectos mágicos y ritualísticos? ¿Creen que todo esto se dio por azar? Y es muy curioso además que todo ocurra durante un eclipse, ¿no? Y es que, piénsenlo, si el sol representa a Dios, a la luz que da vida y la iluminación, a los aspectos positivos, ¿qué simboliza entonces
un eclipse, el oscurecimiento del sol, el sol negro. Piénsenlo. Y ahora, ya que hablamos de números, déjenme contarles algo que me llamó la atención. A esto no tienen por qué darle mucha importancia. Sé que es forzado, pero no deja de ser interesante. Tenemos a Carlos III, ¿no? El actual rey, y a su madre Isabel, su predecesora. Segundo y tercero, 2 y 3. Y todo ocurre en 2023. Casi como anticipándonos, de forma subliminal, cuándo iba a ocurrir todo, ¿no? Siendo además Carlos III el número 3 e Isabel II, que si abreviamos su nombre, nuevamente representaría un 3, 33. Interesante cuanto menos, ¿no? Y respecto a eso, también es curioso que la letra I de los números encuentra su correspondencia en el idioma hebreo con la letra Vav, la sexta letra de la lengua hebraica. Qué curioso en este contexto, ¿no? Porque entonces Carlos III en hebreo sería Carlos 666. Aunque esto lógicamente ocurriría con cualquier monarca, es solo una curiosidad que, como les dije, no hay que darle mayor importancia. Pero qué interesante lo que se puede descubrir al tirar del hilo forzando los números. Me vuelvo repetitivo, pero ¿realmente todo esto es casual? Ahora, y para no aburrir, cambiemos un poco el tema y analicemos el escudo real del nuevo monarca. Un escudo diseñado por John Ive, diseñador de Apple, en el que decidieron entrelazar las 4 flores representativas de las 4 regiones británicas: la rosa de Tudor inglesa, el cardo escocés, el narciso de Gales y el trébol irlandés. Ahora, simbólicamente, y como vimos en este video, la rosa representa el resguardo de un secreto, de ahí la frase mantener un secreto debajo de la rosa o sub-rosa. Una flor que además era símbolo de Horus, aquel que mantenía el equilibrio en la naturaleza. Y es curioso, ¿no? Justo Carlos es coronado durante el eclipse de las flores, el eclipse de primavera. Un equilibrio de la naturaleza representado en los 5 pétalos de la rosa, que simbolizan un pentagrama. Ahora fíjense cómo están distribuidas estas flores. Miren qué curioso símbolo que forman al unirse. Un pentagrama invertido, siendo además la rosa la única que aparece entre el resto 6 veces. Si el pentagrama representa el control del hombre sobre la naturaleza y su conexión con lo divino, ¿qué representa el pentagrama invertido? Pero ahora, como la mayoría sabe, en cierto momento de la coronación se pudo ver algo siniestro. Esta figura oscura que muchos relacionan con la parca. Y no crean que es un video trucado. Si bien la BBC, por alguna extraña razón, decidió borrar la transmisión en vivo de la coronación, donde podía verse esta figura, los principales diarios británicos se hicieron eco de este fragmento y la perturbadora polémica que levantó, por lo que el video es real. Ahora hagamos un breve repaso histórico de la figura de la parca o el ángel de la muerte. El arquetipo de muerte que conocemos hoy se originó justamente en Bretaña en el siglo XV durante la peste negra, representando así en su figura esquelética a los cuerpos en descomposición y vestido con una túnica negra que era la túnica ceremonial utilizada por los monjes durante los funerales, y cargando una guadaña como símbolo de las almas que cosechaba. Qué curioso es todo que este ser
se origina durante una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad, que se cargó un tercio de la población europea. Y Carlos se ha coronado un día después de que la OMS decidiera que el patógeno dejó de ser una emergencia sanitaria global. ¿A que no se la vieron venir? Una pandemia, en la que vimos los fallecimientos del rey y la reina de Inglaterra, como si se terminara un viejo orden y se pasara a uno nuevo, ¿no? Curioso. Pero todo se vuelve más curioso, o mejor dicho, incómodo, cuando notamos que durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, ¿recuerdan aquel año del fin del calendario maya que muchos marcaban como el fin del mundo? En esa ceremonia de apertura vimos camas de hospital rodeadas por seres oscuros, la aparición de la muerte y el momo de un rey. Todo normal por acá, ¿no? ¿Alguien puede explicarme qué tiene que ver esto con la apertura de unos Juegos Olímpicos? Una escena rocambolesca que se adelanta justamente 11 años a la actualidad. ¿Les gustaría que analicemos esta apertura algún día? Déjenmelo en los comentarios. Ahora, lo más lógico es que esa figura oscura no sea la del ángel de la muerte, sino quizá algún invitado, como este monje, por ejemplo. Pero eso no importa. Lo que importa acá es el símbolo, la imagen que se mostró y se hizo viral, la de la muerte presentándose en la coronación de Carlos. Una imagen que se impregnó en el subconsciente de la gente, y ese es el poder de los símbolos: implantar una idea, un pensamiento, y así transformar la realidad. Y hablando de símbolos, como celebración al nuevo rey, cerca de la abadía se realizó un recital decorado por un espectáculo de drones y luces en los cielos, donde se mostró esta imagen del rostro de un búho. ¿Recuerdan qué representa el búho, no? ¿Recuerdan al Bohemian Grove? Aquel campamento para personas poderosas donde le rinden culto a la figura del búho que representa al dios cananeo Moloch. Aquel al que honran durante el final de las festividades, incinerando una supuesta imagen similar a un cuerpo que curiosamente suelta gritos de dolor. Y ya que hablamos de las culturas mesopotámicas, para ellos los eclipses eran sinónimo de un mal augurio, sobre todo para sus gobernantes. Y por eso, durante los eclipses, el rey abdicaba y en su lugar se colocaba un rey sustituto, que pasado el tiempo del mal augurio determinado por los sacerdotes, ese rey falso era ejecutado para devolverle el trono al verdadero monarca. Entonces, pregunto, ¿será Carlos el verdadero rey o lo será aquel que se esconde detrás de su trono? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.